Damos gracias al Señor que una vez más nos tiene aquí unidos en una misma fe, en un mismo espíritu y en un mismo Dios. Amados hermanos, quisiera traer una introducción breve antes de ir al mensaje. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Fíjense en que hemos tenido un día y dentro de ese día le hemos dedicado tiempo a varias cosas, a varias responsabilidades, al trabajo, a los hijos, al hogar, a las diferentes situaciones que tuvimos que atender hoy. Y Dios nos dio ese tiempo. Ahora entiendo que es el tiempo que le corresponde a Dios. Así que guardemos este tiempo y concentrémonos en darle este tiempo al Señor y no permitamos que nada ni nadie interrumpa este tiempo que como iglesia hemos sacado para el Señor. En el mensaje anterior, amados hermanos, estuvimos estudiando bajo el tema el alma convertida. Y no este mensaje de jueves anterior, porque este mensaje el jueves anterior estuvo compartiendo la palabra el hermano Carlos, sino el jueves anterior a ese. Estuvimos compartiendo sobre el tema el alma convertida. Y estuvimos ahí trayendo un mensaje que nos ayudaba a entender cuán necesario es para cada uno de nosotros como cristianos que llegamos a Cristo en arrepentimiento, que nuestra alma sea transformada a través de nuestro sometimiento a la ley divina, la santa palabra de Dios. Y en este mensaje vamos a darle continuidad a ese tema, el alma convertida. Vamos a ir entonces, amados hermanos, al libro de los Salmos, capítulo 19, la parte A del verso 7. Y dice la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No sé cuántos de nosotros que estamos aquí reunidos pudiéramos aceptar o reconocer que lo que vivimos sin Dios fue una vil mentira de la cultura. No sé si usted se atreve a aceptar eso. La cultura, en términos de significado, es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o a una clase social o a una época. Nuestro comportamiento estaba basado en lo que dictaba la cultura. Éramos movidos por los vientos e ideas de este mundo, por las opiniones de este mundo. Y esto, amada iglesia, si usted es humilde, lo puede entender, porque no hay cómo debatirlo. El libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, verso 25, dice lo siguiente. La parte, el texto completo lo vamos a leer. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora, hablando de un pasado y un presente, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y les pregunto, amados hermanos, ¿en cuántas cosas usted había puesto su confianza y su corazón antes de conocer a Cristo? Y si usted puede evaluar eso, se dará cuenta que su fe no estaba en Dios, aunque posiblemente decía que creía en Dios, pero su manera de vivir no honraba a Dios, no testificaba de Dios. Estoy hablando antes de conocer al Señor. Así que esas cosas que creíamos, las practicábamos y hasta las compartíamos con otros. Pero el apóstol Pedro, en el texto que acabamos de leer, él habla de un pasado que estábamos descarriados, pero hay otro presente. Pero hoy no piensa usted igual,
acerca de esas cosas, porque la palabra de Dios le ha ayudado a descubrir e identificar que todas esas cosas que usted seguía fuera de la palabra de Dios, amados hermanos, estaban erradas. Y si en verdad las ha enmendado, y si en verdad se ha apartado de ellas, que puede ser que todavía esté siendo un poquito seducido por ellas, pero si usted tomó la decisión de corazón de renunciar a todo lo que significa la cultura de este mundo para seguir la verdad, hoy entonces usted es un testigo. Usted es uno que testifica del poder de Dios en su vida por la transformación que usted evidencia con su estilo de vida en Cristo. Hay una diferencia. Ahora usted se ha convertido en un testigo, uno que testifica de la transformación que Dios ha hecho en su vida ahora en Cristo. Así que como el texto explica, amados hermanos, estábamos como ovejas descarriadas. Y les pregunto, ¿y qué fue lo que a nosotros nos descarrió? ¿Qué fue lo que nos descarrió del redil, del pastor de las ovejas y del obispo de vuestras almas? ¿Qué fue lo que logró seducirnos a tal punto que nos descarriamos? Obviamente, la mentira. Eso fue lo que desde el principio llevó a Adán y a Eva al pecado. La mentira de la serpiente que ellos creyeron, dejando rezagada en sus vidas la única verdad, la palabra de Dios. Y Jesús afirma acerca del enemigo lo siguiente, cuando dice en el libro de Juan capítulo 8, el verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A los hombres de nuestra congregación o a los hombres que están atendiendo a este mensaje, les pregunto, ¿qué dice la cultura de usted? ¿Ha detenido a reflexionar sobre qué dice la cultura de usted como hombre? Que usted es el que manda, que tanto los hijos como la esposa deben de hacer lo que usted diga. Ese es el mensaje de la cultura, esa es la gran mentira de la cultura, que usted es el que manda, que tanto las esposas como los hijos deben de hacer lo que usted diga. Y si no se hace así, le están faltando al respeto. No es tolerable esa acción en su contra. Ese es el mensaje que por siglos se ha vendido para que el hombre lo crea, la gran mentira. Recuerde que entonces la cultura va a ir seduciendo al hombre al engaño para distorsionar el modelo de Dios. La pregunta que yo le hago a todos los hombres que me escuchan, ¿en dónde dice eso en la Biblia? La palabra de Dios, la cual es la única verdad absoluta y no puede ser debatida, lo que sí dice es lo siguiente, en referencia a usted y a mí como hombre de Dios. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia,
entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Eso es lo que sí dice Dios, la verdad absoluta, que no puede errar, y a mí como hombre de Dios. Interesante, ¿verdad? Porque Dios está llamando a los hombres, a aquellos que anhelan el matrimonio y a los que lo viven hoy en día, a practicar, a la práctica del amor, de la consideración, de la empatía, de la atención, del servicio desinteresado, del afecto, de aprender a dar la milla extra, trato amable, de la buena comunicación. Cuando el hombre ama de esta manera a su mujer y continúa aprendiendo a amar como Dios demanda, escuche bien, es como único podrá tener la atención de su mujer en cuanto a sujeción y respeto. Lo contrario, amados hermanos, la mentira de la cultura lo llevará a un enfrentamiento cultural que no traerá paz, sino desasosiego y desunión. Para que usted pueda liderar en su hogar, usted lidera con el ejemplo siguiendo la palabra de Dios. Pero cuando vive por la palabra de Dios, amados hermanos, el efecto es de santidad y purificación, porque las buenas acciones de amor del hombre o esposo sirven y ayudan a purificar el corazón de la esposa para una sana convivencia, siendo Dios el que edifica la casa. Y hay que entender, amados hermanos, que la mujer lucha con su propia cultura. Lo que aprendió, lo que vio, lo que escuchó, la cual le ha mostrado cultura, amados hermanos, le ha mostrado a la mujer o a la esposa un hombre incompetente, a un hombre vago en algunos casos, no en todos los casos, porque hay hombres que son muy trabajadores, a un hombre poco intelectual, eso es lo que la cultura vende, a un hombre machista e incomprensible, o poco accesible e insensible, tosco o arrogante, entre otras mentiras de la cultura que no solamente la mujer las ha creído, sino que muy lamentablemente muchos hombres también las han creído y han adoptado esas mentiras lamentablemente. Jesús dijo en el libro de Marcos capítulo 7, verso 9 lo siguiente: les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, que es sinónimo a cultura. Fíjense u observen a dónde es, escuche bien, a dónde es que la cultura o la tradición de los hombres lo quieren dirigir. ¿A qué lugar, a qué posición quiere dirigir la cultura a los hombres? Y cuando digo los hombres, estamos hablando de hombres y mujeres. ¿Cuál es la ruta hacia donde los está empujando la cultura, la mentira de la cultura? Jesús le está señalando a los escribas y fariseos que el argumento que ellos estaban utilizando, el fin de ese argumento era invalidar o dejar sin efecto no solamente en ellos, sino en el resto del pueblo judío, el mandamiento de Dios. Mire cuán serio es la cosa. Hacia dónde la cultura empuja a los hombres,
a que dejen sin efecto en sus vidas el mandamiento de Dios. Exactamente lo que hizo la serpiente con Adán y Eva, que los llevó a dejar sin efecto en sus vidas. ¿Dónde está el peligro? Lo único que podía salvar sus vidas, la poderosa palabra de Dios. Su argumento era en contra de la ley de Dios. Y yo les pregunto, ¿tendrá el hombre, por más posición que ejerza en la tierra, presidente, gobernador, por más posición que ejerza en la tierra, tendrá el hombre derecho, la potestad de ir en contra de lo que ha establecido Dios? ¿Tendrá el hombre ese derecho? Seguro que no lo tiene. Pero ese es el fin del enemigo de las almas. Llevarlos a que desafíen la palabra de Dios. Lo único que puede salvar su vida si creen en ella. Porque Dios, la palabra de Dios es Jesucristo encarnado. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea, en el verbo hecho carne, tenga vida eterna. Así que el enemigo está llevando a los hombres, cuando siguen la cultura, a que desafíen la palabra de Dios, siguiendo una mentira y no la verdad. Y esto, amados hermanos, es una falta de reverencia a la soberanía de Dios. Miren lo que dice el libro de Job, capítulo 40, verso número 1. Además, respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Y es interesante porque Job estaba considerado por Dios un hombre temeroso de Dios. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que si usted sigue leyendo ese capítulo 40, se dará cuenta de cómo Job le respondió a Dios muy sabio, muy sabia respuesta. Muchas veces el hombre en su terquedad, amados hermanos, se muestra indiferente ante la realidad de Dios. Le cuesta reconocer esa realidad y asume posturas que solo Dios, en su amor infinito, las puede comprender. Aunque cabe señalar que la misma palabra de Dios establece que Dios de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Pero en su trato con el hombre, Dios es paciente. ¿Cuánto Dios tuvo que esperar por usted para que usted entonces reconociera su pecaminosidad y se arrepintiera? Ahí usted puede ver cuán paciente es Dios para con los hombres, aun cuando estos viven de espaldas a él. Porque obviamente el fin de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Y él es quien gobierna sobre todos. Miren lo que dice el Salmo 103, verso 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El asunto de la cultura, amada iglesia, los años que llevo como creyente, he observado que es una de las áreas más difíciles de superar por el creyente, su cultura. Pero también ha sido un gran obstáculo en su manera de ver y entender el evangelio de Jesucristo. La cultura ha sido uno de los grandes obstáculos en el creyente para ver y entender el evangelio de Jesucristo. Observemos lo que Jesús le dijo a un discípulo que quería seguirlo en el libro de Mateo capítulo 8, verso 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor,
permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Verso 22. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Cualquier persona, al escuchar estas palabras de Jesús, pudiera escandalizarse por lo que conlleva y porque por lo que trastoca la parte emocional del individuo y sus valores culturales. Fíjense que es parte de la cultura enterrar a los muertos. Y escuche bien, no es que el ejercicio en sí mismo esté mal. No es que enterrar a los muertos esté mal. El problema reside en lo que intenta interferir este aspecto llamado cultura. Ahí es que está el problema. En lo que la cultura busca interferir. Y en este caso que acabamos de leer, según el libro de Mateo 8, 21 y 22, la cultura de este discípulo lo estaba tratando de apartar de su llamado en seguir a Cristo. Y aquí es donde aflora entonces la mentira o el engaño de la cultura. Fíjense que le estaba explicando que la cultura busca entonces que el hombre deje sin efecto la palabra de Dios. Aquí es donde aflora la mentira o el engaño de la cultura, en donde busca anteponer la verdad por el sentimiento, persuadiendo entonces a los hombres a que le den más valor a lo que sienten y no a lo que es correcto hacer para Dios. Hay que establecer esa diferencia, amados hermanos, porque si no vamos a ser bien movidos entonces por las emociones que se acomodan a los deseos de la cultura y vamos entonces a perdernos la mejor parte, que es seguir la verdad de Dios. Y solo para reflexionar, amados hermanos, pero llevemos esto a lo personal. ¿En cuántas ocasiones usted o yo, por causa de un sentimiento, ya sea de ira, de malestar o de incomodidad, no hemos respondido al llamado de Dios? Le hemos dado lugar al sentimiento que nos ha llevado a actuar culturalmente o de manera egoísta, porque no me siento bien, porque no me gustó cómo me hablaron. Entonces ese sentimiento ha logrado que yo no le dé lugar al llamado de Dios en mi vida. ¿En cuántas ocasiones eso nos ha pasado? Solo piénselo, amado hermano. ¿A quién le conviene que las masas sigan la cultura y de esa manera puedan ser controladas? ¿A quién? ¿Quiénes fueron los que han promovido la cultura durante siglos? Si no ha sido el hombre, ¿bajo qué prerrogativa o argumento lo han hecho? ¿Cuáles han sido los motivos, los valores que ellos han tomado para promover esta cultura, sus ideas, sus opiniones, sus estudios? Si el ser humano, amados hermanos, es un ser creado, o sea, no tiene el estándar ni la capacidad intelectual y aún moral por la condición de pecado para hacerlo. Pero lamentablemente lo han hecho y muchos lamentablemente le han seguido. Han tratado de definir cómo vivir, cómo los hombres creados a imagen y semejanza de Dios deben de vivir. Y ese ha sido el error. Porque un hombre bajo una humanidad caída, o sea, bajo la influencia del pecado, lo que va a realizar va a estar matizado por su condición pecaminosa, bajo su orgullo, bajo su terquedad, bajo su propia opinión y bajo el engaño del enemigo de las almas.
Veamos lo que les quiero decir a través de la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2, verso 21. Porque todos buscan lo suyo propio. Aquí no está excluyendo a nadie, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Aquí no está excluyendo a nadie, amados hermanos, es una verdad absoluta. El único que nos ayuda, escuche bien, el único que nos ayuda a pensar en los demás a través de su Espíritu Santo. Y esto es parte de nuestra transformación. Escuche bien, amados hermanos. Es parte de nuestra transformación aprender a pensar en otros, porque después de haber estado acostumbrados a una vida egoísta y vana, ahora en Cristo, esa vida no es compatible con el Evangelio. La vida que yo vivía sin Dios no es compatible con el Evangelio, el cual se centra en el amar a Dios sobre todas las cosas y servir y ayudar a nuestro prójimo. Por lo tanto, cuando usted comienza a pensar en los demás y es consistente en eso, eso es parte de su transformación. El que usted ahora se esté concentrando en ayudar a otros, eso está evidenciando su transformación, porque el efecto que ha tenido la palabra de Dios en usted a través de la revelación del Espíritu Santo. Así que cuando usted está viendo que su enfoque no es totalmente en usted, sino en Dios y en la necesidad de otros, usted puede entonces evidenciar su transformación, amados hermanos. Pero si eso no está pasando, pregúntese por qué. Porque en nuestra carne, amados hermanos, no somos así. No pensamos en los demás. Somos egoístas. ¿Y en dónde aprendimos o descubrimos esta realidad? Observemos cómo piensa la cultura. Y le voy a dar varias expresiones que son típicos de nuestra cultura social. Tú busca lo tuyo. Hazte de lo tuyo. Que nadie da nada. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese tipo de expresión? Tú busca lo tuyo, hazte de lo tuyo, o que nadie da nada. Es un pensamiento cultural, pero totalmente egoísta, donde el hombre se centra en hacerse de lo suyo, olvidándose de los demás. Próxima expresión. Tú primero, tú segundo y tú tercero. Olvídate de la gente. Lo que no te mata te hace fuerte. ¿Has escuchado esas expresiones? Vive tu verdad, donde lleva al hombre esta expresión a ser su máxima prioridad. Mire cuán egoísta es ese pensamiento. Vive tu verdad, llevando al hombre a considerarse a sí mismo su máxima prioridad. Ve que dejan sin efecto la palabra de Dios, la cultura. Ese es el fin. Y así sucesivamente la mentira de la cultura ha influenciado con ideas y costumbres que nos han ido alejando unos de otros y hasta de Dios. Si usted puede reconocer eso, usted va a comenzar a ser transformado porque descubrió la mentira. E impidiendo entonces en nuestro corazón una verdadera transformación. Y esto lo que afirma la palabra de Dios cuando dice, porque todos buscan lo suyo propio. Ahí no hay transformación, amado hermano. No podemos apreciar y seguir la verdad que Dios ha provisto por medio de su amado Hijo Jesucristo para que seamos transformados por él, hasta que no nos despojemos de la mentira que este mundo nos vendió, amada iglesia. No vamos a poder ser transformados hasta que no nos despojemos de esta mentira que este mundo nos vendió
a un precio muy alto. Porque cuántas familias hoy en día, aún cristianas, no están sufriendo los estragos de haber seguido o estar siguiendo su cultura. Pero como iglesia, nuestro mayor compromiso, escuche bien, como iglesia, nuestro mayor compromiso es con la verdad. Ahí donde debe estar el compromiso de usted como iglesia, con la verdad, con Jesucristo, quien en ningún momento en esta tierra nos enseñó a seguir la cultura, sino la voluntad del Padre. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 8, verso 28. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que no hago y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Cuánto domina sobre nuestras acciones la voluntad de Dios? En el desierto, Dios llamó a aquellos judíos que insistían en seguir sus opiniones y la cultura aprendida en Egipto. Él los llamó duros de servicio, apartándose ellos de la voluntad de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 9, verso 13. Y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo y he aquí que es pueblo duro de servicio. Dios está revelándonos, escuche bien, Dios está revelándonos la condición del alma del hombre que resiste el cambio y la transformación, especialmente porque la carne influye en el alma y en sus deseos. Por lo tanto, amada iglesia, ¿cuál es la clave para la libertad? Jesucristo. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Jesucristo es quien puede libertarnos de todas las malas costumbres de la cultura que aún puede ser adheridas al alma. De manera que nuestra alma pueda ser totalmente transformada por el poder de su palabra. Esto es posible. Y ya estamos terminando este mensaje. Esto es posible si usted quiere. Porque hay muchas personas que les gusta su cultura. Esto es posible si usted quiere. Puedo considerar que la dureza de servicio del hombre, su terquedad, le impide ver la gloria de Dios. Fíjense que la parte B del Salmo 19, verso 7 dice lo siguiente. El testimonio de Jehová es fiel, dice la palabra, es fiel, que hace sabio al sencillo. A ese es el que hace sabio. El sencillo es lo opuesto al terco o duro de servicio. Es aquel que puede ver la virtud de la gloriosa aportación de la sabiduría de Dios en su vida y en su crecimiento espiritual, no para presumir de que sabe, sino que lo que Dios le ha revelado y aportado a su vida, usted lo use para la gloria de Dios, para ser un fiel testigo del poder de Dios en su vida. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el fin de ser llenos de la sabiduría de Dios. Que su Santo Espíritu nos guíe a través de su santa palabra, que ha transformado y capacitado nuestras vidas para la gloria y alabanza de su nombre. Ahora bien, hermanos, ¿cómo aplicamos esto?
todo lo que hemos escuchado en la noche de hoy? ¿Cómo lo llevamos a la aplicación personal usted y yo como creyentes? Busque en su Biblia el Salmo 119, versículo 163. Por favor, búsquelo en su Biblia. No lo escuche solamente, búsquelo, haga ese ejercicio. Busca en su Biblia el Salmo 119 y el texto y el verso 163. Y mire lo que dice: la mentira aborrezco y abomino. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Aquí está la aplicación. En este texto está la aplicación. Si no aborrecemos la mentira de este mundo, llamada cultura, que se ha manifestada a través de la cultura de los hombres, que se separa de la verdad de Dios, es imposible, amados hermanos, escuche bien, es imposible que nuestra alma sea transformada por la ley de Jehová. Si usted no aborrece la cultura, si usted no aborrece la mentira de la cultura y la abomina, y entonces comienza a amar la ley, es imposible que usted sea transformado. Observemos cómo Jesús lo dijo. Mateo 9, verso 16. Nadie, escuche bien, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Nadie, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Verso 17, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ese es el plan de Dios. Ese es el diseño de Dios. Esa es la verdad de Dios. Esa es la aplicación de Dios. Dios hizo de cada creyente una nueva criatura. Por consiguiente, esa nueva criatura debe de vivir de acuerdo a su nuevo estándar de vida, que es la ley divina de Dios, la cual es totalmente incompatible con la vieja manera de vivir cultural. Son dos polos opuestos. No pueden, no se parecen. Por lo tanto, es un imperativo para usted y para mí que como creyentes aplicar a mi nuevo estilo de vida la instrucción divina de Dios, que es lo que en verdad es compatible con nuestra vida en Cristo. Y me gusta, amados hermanos, porque el texto termina diciendo, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Cuando usted conserva la fe en la poderosa palabra de Dios, ella también lo conservará usted para salvación. El primera de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios le bendiga, amada iglesia. Espero que la palabra de Dios le haya edificado y le haya mostrado el camino por el cual debe seguir. Oremos juntos. Señor y Padre Celestial, hemos escuchado tu palabra. Permite, Señor, te ruego, Dios amado, que tu Santo Espíritu continúe revelando, inquietando a tu iglesia a seguir la verdad y a reconocer e identificar en cada uno de nosotros la mentira cultural que puede estar todavía adherida al alma, para arrepentirnos de ella de todo corazón y apartarnos de ella para seguir a Jesucristo, la única verdad la cual debemos seguir.
Por Cristo Jesús te lo suplico, Señor amado, y te doy gracias por este tiempo. Amén, amén. Dios me los bendiga, amada iglesia.